Sandri, ¿nos podrías llevar en oración para comenzar, por favor? ¿Será posible? Sí, Amén. gracias, gracias Jesús por este día, gracias por este momento, gracias Señor porque puedo estar en esta reunión hoy, gracias Jesús. Te pido que abras nuestro entendimiento, que nos des luz a través de esta palabra, quede grabada en nuestros corazones, Señor, y podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Gracias Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, qué bueno. Así que hoy seguimos viendo algunos temas. Ah, ahí está, ¿ves? Está Bill, está Astrid, están todos ahora. Súper bien. Ya. Entonces, hoy vamos a ver el tema relacionado con... Esperen un poquito. Ahí. El tema relacionado con lo que es la obediencia. ¿Ah? Esto lo habíamos visto hace mucho tiempo, pero en realidad no lo hemos visto mucho, y que tiene que ver con la obediencia. Y la bendición que significa el obedecer. ¿Ah? Un tema que hoy no está muy de moda en nuestra sociedad, la obediencia. ¿Ah? No es muy común. ¿Ah? Pero la obediencia, entonces. ¿Por qué hablamos de bendición de obediencia o por qué creen ustedes que es importante la obediencia o no creen que es importante? ¿Qué piensan sobre el tema de la obediencia? ¿Mm? ¿Por qué piensan que de alguna forma tiene, si tiene cierto valor la obediencia? ¿Qué piensan? El obedecer. ¿Mm? ¿Qué piensan que de alguna forma puede tener algún valor la obediencia? Y obedecer no solamente a Dios, sino que obedecer también a los hombres, ¿no? Porque es sumamente importante, más en nuestra sociedad hoy en día. ¿Creen que tiene algún valor la obediencia? En la comunión es importante la obediencia. Cristo dijo que si alguno le obedece, ya no va a ser más siervo, sino que va a ser amigo. Así es, Entonces, hay un valor ahí importante en la obediencia, y porque se traduce a una mejor comunión. así es, justamente, justamente. Ya la obediencia efectivamente tiene un tema de comunión. Pero miren, súper bueno, gracias Pablito por esa observación. No sé si hay algún otro comentario sobre eso. Yo creo que si le obedecemos es que le amamos y Él nos ama a nosotros. Amén. Es el amor, es el otro tema, justamente. Y qué bueno, ve, y acá lo que está planteando Sandri, eh, lo que tenemos que entender, y siempre lo que siempre tenemos que buscar, porque el Señor lo que busca es los corazones, no ve nuestros actos, sino que ve la intención de nuestro corazón, la intención por la cual hacemos las cosas. Y la obediencia, básicamente, tiene tres motivaciones o tres aspectos de alguna forma por el cual yo obedezco, ¿no? Y la primera dice cultura, costumbre, es decir, de alguna forma hay una cultura, está bien visto que obedezcas, por lo tanto, entonces yo lo hago. Ese es un tema que hemos ido perdiendo, ¿ah? Y nuestra sociedad ha perdido el concepto, eh, ya no está bien visto la obediencia. Cuando uno, yo me acuerdo cuando yo era chico, el obedecer, el portarse bien, y todo eso significaba obediencia, entonces estaba bien visto. Hoy en día no está bien visto la obediencia. Y eso es un tema cultural que ha ido transformándose. Y eso genera indudablemente una situación sumamente difícil y complicada. La segunda motivación, de alguna forma que uno podría hacer, por lo menos yo puse tres, eh, es el temor, el respeto. Y eso, el temor, el respeto. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la cultura y la costumbre? Es porque de alguna forma estoy habituado
a no oponerme tanto, yo lo vi en mis padres y así sucesivamente, ¿me entiendes? Y por naturaleza no soy tan rebelde, entonces de alguna forma lo voy haciendo. El temor y el respeto tiene que ver porque de alguna forma sé que hay consecuencias, entonces, y no, y si lo dice esa persona, entonces lo obedezco. ¿M? Entonces, eso es un poco, son dos de las características o dos de los aspectos por los cuales obedezco. Y el tercero es por amor. ¿M? ¿Ya? Y el tercero es por amor. ¿Qué diferencia ven entre ustedes entre estos tres tipos de motivaciones por las cuales yo obedezco? ¿Qué diferencia creen que hay entre estos tres? Y está bien el tema del concepto de la obediencia, justamente habló tal vez por amor, y ahí mencionamos justamente estos tipos de obediencia, la motivación que me hace obedecer o que hace a las personas obedecer. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay entre las tres estas, entre la cultura o la costumbre, el temor y el respeto? Temor y respeto van absolutamente juntos, ¿verdad? Yo no sé si se pueden dividir, pero lo veo difícil yo que se puedan dividir, pero van muy asociadas. ¿M? Y el tercero, por amor, ¿qué piensan? Una consulta, Cristian, ¿el orden es de uno, 2 y 3 por la importancia o No, no, está, no, no. digamos, Es porque de no? alguna forma no es ¿No? por importancia, sino que en definitiva un poco es por qué obedecemos, por qué los cristianos, por supuesto, las personas en términos general y los cristianos, por supuesto. Ojo, si estos tres aspectos van en la obediencia del cristiano, sí, eso, o que obedece más o que obedece menos. ¿M? Pero Eh, de alguna forma, ¿hay alguna diferencia entre estas tres o no? ¿O ustedes la ven que no? Que, que- es que nosotros respondemos a un vínculo perfecto, y ese vínculo es el amor de Cristo. Y entonces, eh, la obediencia humana es distinta a la obediencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. como hijos de Dios, ¿sí? Porque, claro, porque nosotros, los intereses que tiene el ser humano son muy distintos a los intereses que tiene el Hijo de Dios. No, Entonces, un ser humano puede perfectamente obedecer, pero sin tener el deseo de agradar a aquel que le está ordenando o le está pidiendo hacer algo. Sin embargo, acá nosotros como hijos de Dios, nosotros queremos agradar a Dios porque le amamos. Hay un vínculo, hay una relación. eh, y eso quizás marca una diferencia y nos empuja a nosotros a querer obedecer a Cristo, querer obedecer sus mandamientos. ujú. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa el resto? Buena cosa. Lo que está planteando Yo, Pablito. yo podría decir también que las dos anteriores son amor a mí mismo y por conveniencia propia y el otro es un amor que me fue puesto para poder obedecer por amor al Señor que me fue dado. O sea, el Ujú. otro, los Sí, dos, cultura, costumbre, temor, respeto, es amor a mí mismo por sacar algo de mi propia imagen, eh, temor, respeto, cultura, costumbre, amor a mí mismo. Y el otro es obedeciendo a un amor que me fue dado. súper bien. Sí, me parece muy bien eso, el punto de vista, claro. Los dos primeros tienen de alguna forma un interés, ¿ah? Tienen un interés fuerte. ¿Mm? ¿Ya? Súper buena observación. Súper bueno. ¿Ah? Excelente. Bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Que alguien más ve algo más en estas tres? Y de repente es importante, ¿ah? Importante porque habitualmente, miren, esto es sumamente importante, nosotros no nos preguntamos por qué obedecemos. No nos preguntamos por qué obedecemos. Uno obedece más, otro obedece menos, pero no nos preguntamos mucho y ¿cuál será mi motivación de por qué obedezco a Dios?
importante. ¿Ah? Miren, no sé si hay alguna otra observación. Bueno, También pienso yo que el amor al Señor que cita Juan tiene distintas motivaciones a medida que uno va creciendo en conocer al Señor, en que vas envejeciendo, en que vas transitando por la vida, tienes una motivación distinta. así es. Sí, súper, súper bien. También hay un tema relacionado indudablemente con la madurez. Y la obediencia tiene que ver con la madurez. ¿Ah? Pero, y vamos a llegar a eso. Pero súper bueno, pero un poco para, para ver este aspecto, se dan cuenta que, mire, la costumbre de obedecer, como el temor y el respeto, son todas cosas que yo hago no en forma voluntaria. Tomo la decisión, por supuesto, pero con alta influencia. ¿Se dan cuenta? Con una alta influencia del entorno o de las personas. Y de alguna forma es, en definitiva, tanto la cultura, el costumbre, y por eso súper bien que lo que plantea Inge, tiene que ver con la influencia de mi persona, de mi naturaleza, de mi naturaleza, de cómo de alguna forma fui educado. Y, por ejemplo, por cultura tiene que ver porque si de alguna forma, y esto a todos nos ha pasado y nos pasa, es que si alguno se queda callado en cierta situación, bueno, se queda callado porque así lo vi con mis padres, entonces lo sigo haciendo. Hablo menos porque es mi carácter, se da cuenta. Entonces, son todas características humanas y que de alguna forma se ven influenciados por lo que es nuestra naturaleza. Y el por amor es un acto que además de ser voluntario, además de ser netamente voluntario, es decir, es influenciado por el Espíritu, por Dios mismo. ¿M? Entonces, esa es la diferencia. ¿M? Que de alguna forma es un acto voluntario, influido por el poder de Dios, porque si no, no lo podría hacer, pero es un acto voluntario del punto de vista de decir obedezco, entienda o no entienda, pero obedezco igual. ¿M? ¿Ya? Y lo hago por amor a Dios. ¿Ya? Y eso el Señor efectivamente lo puede hacer solamente en nosotros. ¿M? ¿Ya? Acuérdense, incluso el temor, ojo, muchas veces uno obedece a Dios, y esto todos estamos hablando del punto de vista de obediencia a Dios, porque tiene temor también a las consecuencias de que si no le obedezco a Dios, eso también es, y eso es parte de. Ahora, todas estas, y esto es importante, todas estas obediencias traen bendición en lo material y traen también bendición en lo espiritual. ¿Ya? Indistintamente de cómo lo haga. Lo ideal siempre es que uno lo haga por amor a Dios, pero están mezcladas, muy mezcladas. Inclusive, por ejemplo, muchas veces, y esto pasa en los cristianos, no podemos decir que no. Muchas veces, por ejemplo, si se pide pasar adelante, entonces todos pasan, ¿entiendes? Porque bueno, ¿cómo voy a quedar yo solo acá si todos pasan? Y esto pasa, y eso es un tema cultural, de costumbre. ¿Ah? En iglesias donde todos usan vestidos más largos, entonces yo también uso vestidos más largos y estamos llenos de esas costumbres, ¿se dan cuenta? Y eso es parte de la identidad como persona. Y no estoy diciendo que esté bien o está mal, es parte de las cosas y eso significa obediencia, yo obedezco ciertas cosas, ¿se dan cuenta? Porque es parte de lo que hay como costumbre, como cultura, ¿ah? Para no quedar mal, y también por temor y por respeto. ¿M? Ahora, lo ideal sería que todo lo que yo hiciera, lo hiciera por amor a Dios y mi obediencia sea por amor a Dios. Pero eso, como también se mencionaba, y también lo mencionaba Inge, eso es un proceso de madurez. Pero tenemos que entender que la mayoría de las cosas que hacemos, la mayoría de las cosas que hacemos, están relacionadas en estas tres áreas, que es cultura, costumbre, temor, respeto y por amor. ¿M? ¿Ya? Ahora,
¿Por qué todo está tan caótico en nuestra sociedad y en las iglesias también? Porque indudablemente la cultura, la costumbre, el temor y el respeto se ha perdido enormemente. Y además, bueno, no siempre se han hecho las cosas por amor a Dios. Pero desde que yo siempre ha habido cosas que no se hacen por amor a Dios, pero por lo menos antes había cultura, costumbre, temor y respeto, entonces la cosa andaba más ordenada. Hoy en día no es necesariamente así. Pero entonces lo ideal sería es, por amor a Dios, hacer las cosas por amor a Dios, pero eso es un proceso que va ocurriendo en la vida del cristiano. ¿Se dan cuenta? El tema de hacer las cosas por amor a Dios no es que uno lo hace así, ya, yo llegué al Señor, ya listo, y ahora hago todas las cosas por amor a Dios. No, lo hago por un montón de motivaciones que hay y eso el Señor nos tiene que ir mostrando por qué obedezco. Pero siempre la obediencia tiene eh, bendición per se, por ser obediencia. ¿Ya? Eh, y por eso, como dice en Juan 14:21, ¿no? El amor. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene Juan 14:21? Em, yo lo tengo. Porfa, dulce mía. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Perfecto. ¿Y qué ven ustedes acá en estos versículos en este versículo de Juan 14:21? Mm, ¿Qué piensan? Y que tal vez viene la pregunta inicial cuando hicimos la pregunta, ¿por qué es tan importante obedecer? ¿Ah? No sé qué les parece. Porque mire, tiene el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, que los cumple, lleva a la práctica, ese es el que me ama. Por lo tanto, la demostración del amor de Dios es cumplir lo que el Señor dice. Por lo tanto, amar a mi prójimo. Es decir, cómo voy a estar peleándome con los que están a mi alrededor? Y no es que yo amo mucho a Dios. Sí, pero es que la demostración del amor de Dios es guardar los mandamientos. El primer mandamiento, ama al Señor por sobre todo, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, ese es el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo demuestro yo el amor de Dios? Obedeciendo. Obedeciendo a Dios y a los hombres. ¿Ya? Porque esa es la otra pregunta. Entonces, por eso es tan importante. Porque ¿cómo demuestro el amor de Dios? Es mediante la obediencia. Entonces, esa es la ¿Y cómo forma demuestra, práctica de demostrar el amor de Dios. ¿Sí? Cristian? ¿Inge? Y Dios también nos demuestra a nosotros, manifestándose a nosotros, nos demuestra eh, esa paga, esa recompensa, manifestándose. Gracias. Porque de nuevo, es un círculo virtuoso. El Señor me ama, me demuestra su amor, yo lo obedezco y si lo obedezco más, el Señor también hay un proceso permanente de mayor comunión y lo que decía Pablito es que en la obediencia obtengo la comunión, es decir, obtengo esta relación profunda con Dios. ¿Me cuenta? Entonces, por eso es tan súper importante el tema de la obediencia. Y recuerden que el pecado de Adán, ¿cuál fue? Y Eva, La desobediencia. la desobediencia. No es tan así, dijo, ¿ah? Y Satanás, indudablemente, utilizando a la serpiente, le dijo, no es tan así lo que Dios dice, es más o menos nomás. Esas son, y por eso hablábamos siempre tanto de las medias verdades. ¿Ah? Entonces, ahí está justamente. Ahora, ¿por qué hablamos que la obediencia
tiene que ver con la madurez. Porque justamente en Hebreos, el apóstol lo plantea justamente, en Hebreos 5, 8 y 9, con incluso planteándolo a Jesucristo. Leamos en Hebreos 5, 8 y 9, por favor. ¿Alguien tiene Hebreos 5, 8 y 9? Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Inge. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué piensan por qué dice esto de que aprendió la obediencia? ¿Por qué tuvo que aprender la obediencia? ¿Por qué se aprende la obediencia? Porque él estaba con sus padres, ¿no? Sí, 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 es verdad también y se sometió a ellos súper bien. Eso es. Pero ¿por qué habla incluso de aprender? Porque la obediencia es un proceso, lo que hablábamos, es un proceso de madurez. La obediencia no es inmediata, porque el ser humano es naturalmente desobediente, porque tenemos esa característica, somos desobedientes. ¿Entiendes? Y desde pequeños somos desobedientes. ¿Por qué somos desobedientes? Por una cosa súper simple. ¿Por qué somos desobedientes? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué somos desobedientes? Porque tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que genera la desobediencia. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, por eso tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir madurando este proceso de amor y confianza en Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que ejercitar este proceso de amor y confianza en Dios. Y la pregunta entonces es, antes de continuar con esto, ¿yo para obedecer tengo que entender? ¿Qué piensan ustedes? No, no necesariamente. No. No necesariamente, ¿ah? Es sumamente importante, porque la obediencia tiene que ver con el amor y la fe en Dios, no con el entender, porque claramente en la vida de uno, y la Biblia está llena de ejemplos, en la cual las cosas que Dios pedía parecían descabelladas. El tema de Moisés, ni decirlo, ¿ah? Llévate todo este pueblo, 3 millones de personas. ¿A dónde? ¿De dónde? Es una cosa descabellada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es justamente. A David lo ungen y después lo andan persiguiendo. Completamente incoherente. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos llenos de ejemplos en la Biblia donde no necesariamente tengo que entender lo que Dios me pide y obedecer no necesariamente tengo que entender. Entonces, es sumamente importante eso diferenciarlo, porque humanamente nosotros obedecemos cuando entendemos y eso efectivamente no es por amor. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por eso, o sí, claro, si tenemos, no entendemos, pero por respeto o por temor lo hacemos. Es eso, otro tema. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es un poco, no sé qué les parece, con respecto a lo que es en términos generales, lo que es la obediencia y este concepto de aprender a obedecer por amor. ¿Mm? Oye, Cristian, ¿Sí, Inge? pero por ejemplo, si uno conoce la forma de, 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 de poder obedecer, digamos, es lo que nosotros estamos descubriendo ahora, por ejemplo, el conocer
la diferencia entre el pecado voluntario y el involuntario, saber las estrategias de cómo usar o cómo actuar frente a nuestra desobediencia, a nuestro pecado. Esos son conocimientos buenísimos que el Señor ha Absolutamente. permitido que tengamos para evitar pecar. Así es, Entonces, absolutamente. ese conocimiento es bueno en el sentido de estimular Así es, nuestra obediencia. así es. Y refuerza mi obediencia. Claro, Pero no puede ser el que yo entienda para obedecer, porque claro. eso es el principio humano. ¿Me das cuenta? El principio humano, y por eso tenemos tanto conflicto, porque como hoy en día el ser humano, todo, y hoy en día estamos en moda de que todo lo tiene que la persona entender, si no, no obedece. Antes obedecía simplemente porque lo decía el jefe o lo decían los papás. Hoy en día Sí, no. ¿Ah? Todo te lo tienen que explicar, todo lo tienen que entender las personas para poder obedecer. Es una cosa terrible. ¿Ah? Pero hemos perdido ese concepto de obediencia simplemente por obedecer. ¿Ya? La obediencia no tiene que ver con que yo entienda todo, porque indudablemente muchas veces obedezco, no sé, seguro a ustedes le han pasado, a mí me ha pasado muchas veces en las cuales digo, bueno, Señor, tú lo sabes, obedezco, y después miro para atrás, ah, y esto, entendí todo, y se me abrió todo lo que no entendía. ¿M? Entonces, ese es sumamente importante entender eso, ¿m? ¿Ya? Como principio de obediencia. ¿M? Eh, Claro, el- Perfecto, Sorry. Cristian. Sí, Igual es importante lo que tú estás señalando, pero no hay que desconocer que por tener una obediencia ciega se han cometido muchos errores en la iglesia, ¿no? así es. Y eso hay personas que inclusive han abandonado la fe por hacerle caso a siervos de Dios o pastores, líderes que han abusado de este concepto del tema de la obediencia. No sé si entrar en algún detalle con esto, pero no sé si la idea se entiende. Pero No, sí, sí, han habido situaciones problemáticas debido a tener una obediencia ciega a personas. Y fundamentalmente por no tener un fundamento o no entender bien la palabra. El hecho de mismo de las tinieblas tienen que ver mucho con lo que es no tener luz en cuanto a la misma palabra. Y porque la palabra misma es la luz. Cristo vino a este mundo y Él es la luz del mundo. Entonces, ¿por qué es importante la palabra? Para poder tener discernimiento. El discernimiento es muy importante para saber a qué cosas sujetarnos y a cuáles no. Qué cosas obedecer y qué cosas no. absolutamente. Pero sí, justamente, ¿sí? ¿A ti? Sí. Sí, es muy cierto lo que dice Pablito, que se han cometido muchos errores en la historia del cristianismo, pero yo considero que lo que estamos hablando acá, concretamente, esa obediencia que Dios honra, es esa obediencia que yo no entiendo por qué tengo que hacerlo, pero sé, porque no es una fe ciega, sino que es con razonamiento. Yo sé lo que dice la palabra, por ende, yo voy a obedecer, Señor, porque tú lo dices en tu palabra, aunque no entiendo por qué lo tengo que hacer, y el Señor lo honra, porque no siento hacerlo, pero como Él lo dice en su palabra, yo obedezco. Súper, sí, justamente, porque el gran problema, y bueno, lo dijo también Pablo, lo dijo Pablito, es que el tema es que el cristiano, y esto es en términos generales, que casi la mayoría del cristiano no lee la Biblia, ¿me entiendes? Cristianos de 20, 30 años de cristiano, con suerte, han leído una vez la Biblia. Dice, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Entonces cualquiera
viene, me cuenta cualquier cosa, y lógico, pero si no manejo la palabra de Dios, ¿me entienden? Esa es la primera gran desobediencia que tiene el cristiano. Es más, el cristiano, una gran cantidad de cristianos son cristianos de los días domingos cuando van a la reunión. Ni siquiera escudriñan la escritura. Es sumamente importante eso. Decir, a ver lo que está diciendo el pastor, ¿es así o esto es cualquier cosa? ¿Entiendes? Lo que acá se está predicando, ¿corresponde o es cualquier cosa? Entonces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un cristianismo sumamente liviano, pero sumamente liviano. ¿Entiendes? No, es que queremos ya, porque esto vamos a la iglesia, listo, tenemos un par de reuniones, con eso estamos del otro lado. Una reunión online, otras de oración, y estamos al otro lado. Entonces, ese es justamente parte del proceso que es sumamente importante. ¿M? Entonces, tenemos que decir, uy, Señor, quiero conocerte más, quiero entenderte más, y solo ahí el Señor va a ir mostrando. ¿M? Ahora, eso es el aspecto de lo que está planteando Pablo Wilson. Ahora, por el otro lado está el tema que tiene que ver, lo que está planteando Astrid, y que tiene que ver con obedecer a Dios en este proceso de tomar mi cruz diaria, que tiene re poco de ver con lo que te dice un pastor o no. ¿Te das cuenta? Es decir, tiene que ver, o lo que te dicen en la iglesia, sino que tiene que ver con cómo tomo mi cruz diaria con los que me rodean, cómo tengo un crecimiento espiritual en el día a día. Entonces, esa es la diferencia. Estas son dos cosas completamente diferentes. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, son dos cosas que efectivamente se tienden a cruzar, pero son cosas diferentes. ¿Mm? ¿Ya? Y por eso, y por eso, en este proceso de obediencia, no sé si hay algo más antes de continuar con el proceso de obediencia, sobre esos dos aspectos que se están planteando, ¿ah? Que son diferentes. ¿Mm? Y por eso es tan importante es, es aprender y entender cómo Dios nos habla. ¿Se dan cuenta? Entonces, este típico concepto es que yo siento que Dios esto, no, ¿me entiendes? Es que yo siento que, entonces, no, uy, esto no es un problema de sentimiento. ¿Está escrito en la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios lo dice realmente? ¿O es una cosa que se te está ocurriendo? Pero para yo contrastar con la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, conocer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo voy a contrastar con la palabra de Dios si no conozco la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios habla básicamente de cuatro formas. La primera son los pensamientos. Y Dios habla de los pensamientos, pero ahí tenemos que saber diferenciar en si son pensamientos de Dios o pensamientos de Satanás. Segundo, indudablemente esto tiene que cuadrarte, cualquier cosa que te están diciendo además, tiene que ver con la palabra de Dios. No puede ir en contra de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Tiene que estar. En la palabra de Dios está reflejado. Después, una vez que de alguna forma está reflejado en la palabra de Dios y es de alguna forma algunos pensamientos que me han llegado y demás, yo puedo esperar una respuesta de Dios, ya sea porque me pongo a orar y el Señor responde, y eventualmente, en forma audible, que hoy en día es bastante poco, pero en los tiempos antiguos sí hablaba en forma audible, Dios hablaba mucho más. Pero esas son un poco las cuatro formas que Dios tiene de expresarse con el ser humano. ¿M? Y esto tenemos que entender cómo hacerlo. Y, indudablemente, si no conocemos, como decimos, la palabra de Dios, difícilmente que podamos entender lo que el Señor quiere para nuestra vida. No sé qué les parece. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Hay algo más que hay ahí que puedan mencionar? ¿Mm? Como también Dios nos puede hablar a través del Espíritu Santo, Cristian.
Sí, ¿Ese esos está son los incluido en pensamientos. los pensamientos? Esos están los pensamientos, claro. Ah, ya, Es decir, siempre escucho dos voces. sí. Escucho al Espíritu Santo y escucho la voz de mi carnalidad, ¿ah? O la voz de Satanás en definitiva expresada en mi carnalidad, en mi yo. Amén. ¿Ya? Entonces, ese es, ¿y por qué lo pongo al principio? Porque es lo más importante que tengo que controlar, porque todo comienza por ahí. Sí. Y cuando me llegan estos pensamientos, yo tengo que decir, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Es coherente con lo que dice la palabra de Dios? Sí, ¿cómo esto tiene que ver? ¿Está reflejado en la palabra de Dios lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo que Dios quiere para mi vida? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es justamente, y ahí ya lo habíamos conversado, pero veamos en Presencia, Mateo, sí, a ti, el Señor nos habla también a través de terceros, ¿no es cierto? así es, Sí. justamente. Sí, sí, Mm. y eso es terceros de alguna forma, estamos hablando de señales o respuestas que me ha dado el Señor a la oración. ¿Ah? ¿Ya? Mm. Por ejemplo, yo le digo, Señor, súper bueno, buena observación. Eso Entonces, ahí si es yo pido justamente un consejo, ¿no es cierto? así es. ¿Mm? Yo digo, por ejemplo, hoy, Señor, quiero, y incluso, ojo, más que consejo, ¿ah? Porque, por ejemplo, yo digo, Señor, eh, quiero que me transformes mi vida, dame paciencia, enséñame a... Entonces, cuando yo le pido paciencia al Señor, ¿qué es cómo responde el Señor frente a eso? Con situaciones. Con situaciones. Te trae una persona donde tiene que ejercitar la paciencia. ¿Te das cuenta? Entonces digo, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero que tú me muestres, Señor, y esto son las oraciones que hacemos, Señor, quiero que tú me muestres lo que hay en mi interior, ¿ya? Y entonces viene una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo pienso que como estás actuando no es adecuado, y yo empiezo a decir, no, es que, pero sí, el Señor te está respondiendo frente a tu oración, esa es una clarísima señal de lo que tú estabas orando. Entonces, ¿por qué te opones a la señal? ¿Te das cuenta? Entonces ahí está justamente lo que dice Ati. No sé si eso era también lo que estabas expresando, Ati, o no. Claro, te dicen, hoy realmente cada vez que te digo algo te enojas, por ejemplo. Claro, Claro, eso es. ¿Ah? ahí está. Bien. Ahí entonces justamente tengo que decir, uy, Señor, sí, has traído a esta persona o has puesto a esta persona a mi lado para que justamente yo pueda aprender. ¿M? Perdón, Claro. y en ese aspecto que bien que se planteó esto, hablamos sobre las personas difíciles que uno pone a nuestro alrededor y justamente revisando, y alguien me hizo un comentario bien positivo durante la semana, que tiene que ver, yo lo comenté la semana pasada, es que de repente hay situaciones muy difíciles que yo vivo. Hay situaciones muy difíciles con personas que Dios me pone a mi alrededor y que de repente me es muy difícil convivir con ellos. Entonces yo dije en ese entonces, yo dije que tal vez tengo que dejarlo ahí, si es muy difícil tengo que dejarlo, pero por ejemplo, justamente, entonces yo empecé a contrarrestar con la palabra de Dios. Y esto fue un ejercicio súper lindo, porque entonces empecé a decir, Señor, a ver, puede haber situaciones tan difíciles en mi vida que yo no las puedo superar como cristiano. Entonces de repente me apareció una cosa súper clara. Y lo que dice en 1 Corintios 10:13, que ninguna prueba es mayor a la que yo puedo soportar. ¿Se encuentra? Y podamos leerla, ¿les parece? 1 Corintios 10:13. Yo propuse, y entonces dije, Señor, es claramente ahí la respuesta. 1 Corintios Ahí la tengo. 13. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo tendrás? Sí, Sino que 10, juntamente con la 13. tentación, la salida. 10:13, sí, 1 Corintios 10:13.
Me parece que no, ¿sí? ¿Sí? 1 Corintios 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será No, salvo. esa no es No. 1 Corintios, estás en Ay, otro. perdón, perdón. Qué mal. Me Y Claro, vamos equivoqué. a Ahí, ahí perdonar. está. Ahí está. sí, cabrona. Y ahí ¿Ya? estamos. No es. Ah, 10:13. no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se dan cuenta? Mm, Por lo tanto, si Dios permite la persona que permita en nuestra vida, Él sabe claro, de que si yo me aferro a Dios, me va a dar la salida. claro, Por lo tanto, es un problema de no aferrarme a Dios. Por lo tanto, yo no puedo tener una persona a mi lado en la cual yo no la soporte. No puede ser. Tengo que decir, Señor, si claramente tu Yo no lo palabra dice, soporto. esto lo has permitido para mi vida. Por lo tanto, no ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna situación difícil en tu vida que Dios no la puede resolver. Por lo tanto, si yo tomo la decisión de decir, no, esto no lo soporto y me voy, estoy actuando humanamente. Y eso va a traer consecuencias sobre mi vida, porque me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Si no le doy gracias por las situaciones, no importa lo difícil que sea, Dios lo permitió para mi vida. Por lo tanto, todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman al Señor. Y todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo? No lo sé. Señor, tú lo resolverás, no lo sé cómo, pero lo vas a resolver. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Y si tengo que humillarme, digo, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Eso es justamente, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es obedecer a Dios. Eso es mostrar amor de Dios. Porque si yo, no, y esto, ojo, esto es un tema del pan nuestro de cada día en las iglesias, no, es que no soportan a la persona. No, yo no puedo y me voy al trabajo y casi no vengo al trabajo y vengo a la noche nomás. ¿Se dan cuenta? Porque no puedo soportar a mi señora. No puede ser. Hay algo en mi vida como cristiano que no está bien, ¿se dan cuenta? Y tenemos que eso presentarlo frente a Dios y decir, Señor, no. Si tu palabra claramente dice, está pero expresado 100%. Por lo tanto, es un problema mío, no es un problema de la otra persona. Es un problema de que yo no me aferro a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Mm? Entonces y digo, ahí, "Esto está bien, claro, y ¿sí? ahí ¿Así? podríamos agregar ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si no estamos haciendo a la palabra mentirosa. Gracias. Ahora, Entonces, si yo, tengo que justamente, venir arrepentido, obviamente, y decir, Señor, yo no puedo, pero dame la gracia, porque ahí viene el ser, no ser negligente, tengo que pedirle. Si no le pido, voy a ser siervo malo y negligente. así es. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Dios está permitiendo esa persona en tu vida para que te acerques a Dios. ¿Se dan cuenta? Y en situaciones sumamente comunes yo he quedado impresionado. Por ejemplo, y yo en ese momento no le tomé tanto el peso, pero después mirando con la palabra de Dios, decía esto, mira, cristianos me han dicho sobre situaciones que he vivido, no, es que esta persona se está aprovechando de ti, tienes que detenerla. Después me pregunté y decía, bueno, ¿y acaso de Jesucristo no se aprovecharon? ¿No somos nosotros sus discípulos? Cristianos que me dicen en el día, en común,
en el vivir diario, no es que, sabes que a mí no me vengan a decir estas cosas. Yo le paré el carro al pastor la otra vez porque me venía a decir ciertas cosas. ¿Cómo? ¿Y la obediencia a la autoridad? ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas, nosotros hablamos de obedecer a Dios, pero en la práctica viene mi señora, viene mi marido, algo que no me agrada y le pego ahí nomás un grito y quedó hasta ahí la cosa. Bueno, ¿y cómo? ¿Y dónde está la obediencia a Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo la obediencia a Dios. ¿Qué es eso? Es que tengo que pedirle perdón a mi señora, a mi marido, contra quien me molesté. Y bueno, pedirle primero a Dios y después contra quien me molesté. Porque de esa forma estoy demostrando el amor de Dios. Por eso es que decía acá, ¿se acuerdan cuando leíamos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, demuestra el amor de Dios. Si no es una teoría nomás, ¿me entienden? No es que yo obedezco a Dios. Sí, a ver, ¿me entienden? Por ejemplo, no, es que me cambié de iglesia porque no me gustaba el pastor. Pero ¿cómo te vas a cambiar de iglesia porque no te gusta el pastor? ¿Le preguntaste a Dios primero si tenías que estar en esa iglesia? Segundo, si te tienes que ir de esa iglesia. No, es que a mí no me gustó. No, esos son puras decisiones tuyas, puras decisiones humanas. No es que no me gustó el jefe, entonces me gustó el jefe, renuncié. ¿Pero cómo? ¿Y le preguntaste a Dios si tenías que renunciar o no tenías que renunciar? ¿Se dan cuenta? Y cuando hablamos, no es que yo obedezco a Dios, no, si obedecemos a Dios nosotros, sí. Pero en la práctica no ocurre en lo absoluto. No sé si ven eso, no sé si les ha pasado eso, pero en su la vivencia personal. Miren, yo hablaba de obedecer y mi madre, que era una mujer de oración, abrió la Biblia y Dios le confirmó que tenía que venir a Antofagasta. Y yo testarudamente le dije que no, porque veía las cosas a mi manera. Y fue un desastre los efectos que ocurrieron en nuestra vida, como matrimonio y en el ámbito laboral. Y Dios en su misericordia protegió, pero ¿se dan cuenta? El hacer las cosas a mi manera trae consecuencias porque la desobediencia a Dios trae consecuencias. Entonces tenemos que tener eso en claro y no tomarnos tan livianamente este tema de que no voy a obedecer a Dios. No, tenemos que revisar nuestros actos, cómo lo hacemos. Y lamentablemente, ojalá, yo diría, ojalá que la cultura cristiana es no, nosotros tratamos de obedecer a Dios. Inclusive, por ejemplo, un caso, ¿cuándo fue? Sí, claro, incluso hace poco un cristiano me dijo, no, 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 si, a ver, si mi señora me dice algo a mí, yo dije, bueno, y, y el tomar tu cruz cada día, bueno, es que somos humanos. Ok, ya, ¿qué voy a decirte? Ujú. Pero ojo, ¿ah? Tenemos que revisar eso en nuestro actuar diario. No sé qué les parece. ¿Mm? Con este tema de obedecer a Dios y escuchar lo que el Señor nos quiere hacer, lo que nos quiere decir. ¿Ah? Porque si no nos puede pasar lo que le pasó a Pedro, ¿no? En Mateo 16, 22, 23, que esto también lo hemos leído en otras veces, no sé qué les parece. En Mateo 16, 22 y 23. ¿Alguien lo tiene para leer? Mateo 22, 16 y 23. Sí, lo tengo acá. ¿Ya? Por favor. ¿A ti? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor,
ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. ¿Qué relación tiene esto? ¿Tiene alguna relación esto con nuestro vivir diario? Muchísimo. ¿Sí? ¿Qué creen? Justamente en lo que estabas comentando vos, que queremos hacerle el quite a las dificultades que el Señor o las personas negativas que el Señor nos pone, que son una bendición para nosotros. Así es, sí. ¿Alguien tiene también otra visión? ¿Qué les parece? ¿Quién más? ¿Cómo lo piensan esto? ¿Por qué? ¿Por Eh, qué? ¿Sí, Inge? es que justamente nos olvidamos de que estamos luchando eh, no contra los seres humanos, sino que justamente como Satanás habló a través de Pedro, estamos, digamos, enfrentándonos no a los seres humanos, sino que Satanás usando ese instrumento para hacernos vivir, seguir haciéndonos vivir, mantenernos viviendo en la carne, porque ahí va transcurriendo el tiempo sin construir nuestra construcción espiritual en piedras preciosas, en oro y en plata. Y Amén. así vamos perdiendo nuestro tiempo. Súper. ¿Qué les parece? ¿Alguien más tiene Y alguna, a veces creemos que son nuestros pensamientos, ¿viste? Y son de Satanás en realidad. justamente, ¿ya? Esa es una cosa sumamente importante entender y que lo que está mencionando Alfred y Ingeborg también, en relación a que Pedro pensó, ¿qué pensó Pedro? ¿Que eran los pensamientos de quién? Suyos, De él De mismo. él mismo. ¿no? Todo es tan claro eso, ¿no? Que acá Pedro pensó era la opinión de Pedro, Mm. ¿o no? Era la opinión de Sí, Pedro, no era la opinión de... Pedro pensó que era su opinión. Le estoy ayudando a Jesucristo, le estoy dando una manito, Claro, ¿ah? siendo sí, compasivo con Siendo él. compasivo con él. ¿Se dan cuenta? Lo estoy claro. entendiendo. Estoy entendiendo lo que está viviendo. No sé si se dan cuenta o no. ¿Sandri? Sí, aquí pienso yo también en lo que dijo antes Pablo. También porque esas personas que se presentan también pueden ser personas de la misma iglesia, cristianos, Absolutamente. Los que no cristianos. esperamos nosotros que nos digan ciertas cosas, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? Porque nosotros como queremos, por ejemplo, a mí me pasó en la escuela dominical, quien está al frente, el día que comenzó la escuela dominical, así sin saber, ella nos empezó a decir qué es lo que quería hacer. Y yo quise poner mi pensamiento y dije, pero ¿cómo si no nos preparamos? Fue todo como, me parecía a mí que faltaba una preparación para comenzar, lo que siempre había pasado. Y Ujú. ella me dijo, no es momento de que me digas esto, así me dijo, no es momento de hablar esto, ahora es tiempo nuevo y las cosas se hacen así. Ya, Ah, y yo, y bueno, bueno, yo y le pedí perdón a ella por haberle ah, dicho, pero porque a veces si es una persona de afuera, como uno dice, bueno, esta persona no tiene al Señor, está diciendo cosas, pero es cuando es alguien y más que está ocupando un liderazgo o algo, ¿no? pero súper bueno lo que está planteando Sandri. ¿Qué piensan ustedes? Es que ha pasado, po. Ha pasado de que llega un pastor o un hermano y le dice,
siento, hermano, que usted me tiene que bendecir con el auto, con la camioneta, que siento en el Señor, que usted tiene que, no sé, pues, poner al nombre de la iglesia, su propiedad, su casa. Y por lo que yo tengo entendido, el Espíritu de Dios también está en mí y tiene que hablarme a mí también, pues. Si fuera de, si fuera de Dios, de parte de Dios, me tendría que confirmar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, que tenemos comunión con Él, me puede, así como le hable a la gente que está, o los hermanos que están por delante en la obra, también me puede hablar a mí, pues. Y Dios confirma todo, todo. Dice, ¿acaso no voy a anunciar todo lo que yo haga a mis siervos, los profetas? Dice en Amós. Entonces, todo lo que yo hablaba recién es esto, de que no es que nosotros seamos teólogos o que los volvamos los eruditos de la Biblia o que seamos las luminarias de la iglesia, no. No, yo a lo que apelo yo es que todo el conocimiento que el Señor a nosotros nos da es para tener discernimiento ante estas cosas. Y porque los abusos ocurren en la iglesia. No podemos desconocer eso. En la iglesia hay personas y no todos los que están ahí están convertidos. No todos han vivido el nacer de nuevo, la palingenesia, ¿ya? El nuevo nacimiento. No todos lo han experimentado eso. Entonces, Dios nos tiene que dar discernimiento sobre todas esas cosas. Eso pienso yo. Ya. Mira, Y hay dos, ¿sí? ¿A ti? yo me pregunto, ¿no? Frente a este planteo, yo me pregunto, ¿y si yo, por amor, descansando en el Señor, dejo que se aprovechen de mí, como el Señor sabía que Judas sacaba de la bolsa y no dijo nunca nada? Es una buena pregunta. Ojo que el Señor sabía completamente el propósito de Judas y el ministerio que iba a cumplir. Y no se iba, no, Dios sabía que él metía la mano en la bolsa, estaba muy claro. También sabía que durante todo el ministerio Pedro andaba con un cuchillo en su cinto y tampoco dijo nada, Por ¿ya? eso, esa es la Pero diferencia. cuando le tocó confrontar a la cúpula religiosa de los fariseos en el templo, y fue donde los cambistas y destruyó todo, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque Dios para todo tiene un tiempo. Claro, ante el abuso, ahí Caifás y Anás tenían un monopolio de la venta de las ofrendas. Aquellos que han estudiado la historia bíblica saben que ellos tenían poco menos que una mafia, un cartel dentro de la cúpula religiosa de los fariseos. Y el Señor lo desenmascaró y los denunció. Entonces, ojo ahí, que claro, nosotros en su momento tenemos que ser muy oportunos cuando Dios nos da discernimiento sobre algunas cosas y tenemos que distinguir claramente cuando hay abuso y cuando hay que hablar y cuando hay que denunciar y cuando hay que resistirse ante estas cosas. Dios nos demanda que nosotros tenemos que respetar a la autoridad, inclusive la autoridad política, pero cuando nos toque tener que, de cierta manera, defender el Evangelio, Dios también nos manda a que tenemos que plantear defensa. Porque en algún momento de la vida nos van a querer decir, ya ustedes no se pueden congregar, ustedes no pueden orar en la calle, ustedes ya no pueden más predicar, y lo vamos a hacer. ¿Vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios? Porque es un mandato de Dios predicar y compartir la palabra de Dios. En algunos lugares del mundo ya lo están haciendo. ¿Qué vamos a Sí, hacer nosotros? estoy de acuerdo, pero por ejemplo, para que vayamos por parte, por ejemplo, el tema de Sandri. La pregunta es, ¿acaso Dios justamente no usa
a ese maestro que es tal vez un poco estricto o qué sé yo, o incluso se expresa inadecuadamente para tratar el carácter de Sandri y que Sandri le dé gracias a Dios porque tiene un maestro de esa forma, porque no sabemos, porque nosotros juzgamos en base a lo que vemos, no a la intención del corazón. Entonces, tal vez si Sandri le da gracias a Dios y sigue asistiendo con el amor de Dios, Dios puede usar a Sandra para llevarle una palabra a esa persona y no lo sabemos. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Mm, sí. Porque Dios tal Por- vez utilice, no lo sabemos nosotros. Entonces, esa es la clave. Y muchas veces, por nuestro apresuramiento de juzgar y de decir, uy, esta persona, no lo sabemos. Tal vez, entonces, tal vez, Señor, tú lo has puesto acá, ¿cuál es el problema? Si yo me quedo Eh, callado, hay que tener amplitud, Cristian, con esto, porque para todo hay un tiempo y para todo hay que discernir y ¿no? actuar bajo la comunión con Dios, ¿ya? Porque el Así, mismo apóstol Pablo señala en sus cartas, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros, ¿ya? Porque eso está dentro de la iglesia. Entonces, claro, a lo mejor en un trato personal con Sandri no hay ningún problema. Ella es capaz de sobrellevar eso y no se va a ir de la iglesia y va a seguir en comunión con el Señor, con ese grupo de la iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué hay con esa misma persona cuando esté con un pequeñito y le diga las mismas cosas o se sobrepase con esas mismas cosas? ¿Habrá que callar? pero eso es un ¿Hab- problema ¿Por qué? de Dios con Ah, con esa persona, Pablo. no pienso Ahora, igual yo. si Dios, porque ¿Mm? por eso, si Dios, perfecto, si Dios te quiere usar ahí, no hay ningún problema. Está Pero bien. ojo, porque así se separan y se dividen las iglesias. Y resulta Claro. que Eso de la división es tremendo. lógico. ¿Y por qué? Porque no somos capaces de quedarnos callados. Claro, Claro. respondemos Porque como no, Dios, no en el mira, Dios espíritu, es el Espíritu como Santo. A ver, lo que personas. pasa es que hay una confusión muy grande. Nosotros creemos que porque decimos las cosas el otro va a entender. Y eso no es así. Pero Dios planteó un modelo para Pero tratar eso, un por eso, tratamiento para ese estoy de tipo de cosas. acuerdo, pero Cuando alguien no está de acuerdo con un hermano, uno tiene que ir con espíritu de mansedumbre, tal como dice el apóstol Pablo, ya, y de cierta manera exponer lo que está pasando. Dios dio un patrón. Si alguien es sorprendido en algo o hay algún tipo de falta, nosotros vamos y confrontamos o hablamos, ¿cierto?, con espíritu de mansedumbre. Y si no entiende, se toma un testigo, luego se toman dos y después la asamblea completa y después tendrá que irse. Pero eso lo hace Dios. Si tampoco digo que nosotros actuemos resueltamente bajo nuestro propio criterio. Tiene que haber una dirección de Dios para darle tratamiento a estas cosas. amén. Por eso, Mm, pero tenemos que diferenciar entre lo que son las cosas puntuales, como estamos hablando Mm. y en este momento lo que estamos hablando es de las cosas puntuales del vivir diario, ¿se dan cuenta? Y otra cosa es, en términos generales, cómo se comporta una iglesia. Acá lo que estamos hablando es de cosas particulares y personales de la vivencia Mm, diaria. mm. Es como ¿Se que dan cuenta? también uno tiene que pensar como que uno no es superior al otro, quizás, ¿no? No, Ahí, uno es inferior al otro. Eso es por lo que eso, dice la palabra no de Dios. es superior al otro. Tener al otro siempre por superior a uno. Y Sandrita, eso es sabiendo que nada es casual en nuestra vida. Señor, si tú permitiste esto, tienes un propósito. ¿Cuál es? Sí. Eso. Ahora, si Dios te puso, y esto siempre, siempre importante, si Dios te puso en un cargo,
dentro de la iglesia es otra cosa, porque ahí tienes que tener otro rol. Pero en el día a día que el que nosotros estamos hablando, el rol de que el otro es superior a otro, a nosotros es absolutamente valedero. Pero estamos hablando del día a día. Otro tema es si, por ejemplo, Dios me está usando como diácono, como pastor, es otra situación. Porque ahí efectivamente es otra la responsabilidad y es otra cosa que tengo que hablar. Mm. Ahora, si Dios te pone para eso, súper bien, no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Y entonces tienes que decir, uy, no, sabes que esto no es correcto, no cuadra, perfecto. Pero si Dios no te ha puesto, si Dios no te ha puesto como maestro, ¿por qué vas a Sí, empezar a yo enseñarle estoy a los... haciendo clases, sí, estoy dando clases. ¿Ah? ¿Cómo, Yo perdón? sí estoy dando clases a los nenes, Súper bien, ¿viste? Ahí está pero súper bien. Entonces ella ahí Dios es, te usa. sí, Pero tal vez sea bueno que justamente porque no sabemos, ¿me entiendes? No sabemos cómo Dios te puede usar. Y muchas veces con la humillación y con la humildad Dios te usa. ¿M? Amén. amén. ¿Ya? Churro, no nos dimos cuenta. Ya, se fue la hora. Ay, ¿Ah? Pero bien, ya. ah, Amén. Súper bien. ¿Ah? Susi, ¿nos podrías llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. sí, Ah, ya, ok. ¿Está bien? Pasa Sí. que no sabía cómo hacer para hacer que funcione mi micrófono. Ah, no, Y pero ahora escuchamos. pulsé un botón que decía pulsar botón si quieres hablar y primera vez que lo aprieto, chicos. Así que bueno, Se matando escucha bien. ignorancia estoy. ¿Eh? Listo, oramos. Amén. Señor amado, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que podemos entender ahora en el estudio. Te pedimos que ayudes que el Espíritu Santo nos revele tu verdad, tu enseñanza y en lo que tenemos que crecer, en lo que tenemos que madurar en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos hagas más humildes y también que nos hagas fuertes y valientes a la hora de tener que decir, así como dijo Jesús a Pedro en ese momento que le dijo que no estaba siendo de ayuda y que lo retó, le reclamó, lo echó fuera de sí, que podamos nosotros también darnos cuenta cuando es una situación o la otra. Padre, ayúdanos para ser así de valientes, así de fuertes y poder estar firmes en ti, en tu palabra, y que allí es cuando se revelan tus pensamientos en nosotros, que sean nuestros pensamientos tus pensamientos, Señor. Ayúdanos en esta hora para que podamos recibir tu enseñanza, que la podamos meditar, que la podamos atesorar, llevar dentro nuestro y que sea unos días de poder madurar en esto. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, ayúdanos a todos los presentes a que podamos crecer más día a día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. amén. Ya,